Querida eminencia, queridos padres rectores y del equipo formador, los sacerdotes que nos acompañan y queridos seminaristas, desde el propedéutico hasta el último año, es un gusto para mí dirigirme en esta ocasión a ustedes, hoy que estamos iniciando el año lectivo, el año académico del Seminario San José de la Montaña, y ver la presencia de tantos seminaristas que se disponen a consagrar, a configurar su vida con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es una alegría para nosotros, las diócesis aquí representadas, tener esta cantidad de seminaristas. Y como bien hemos ido reflexionando a lo largo de las últimas décadas, y siempre lo importante no es el número, sino la calidad. Y más que por el número, nos alegramos por la calidad vocacional de cada uno de ustedes, porque en cada uno de ustedes vemos el proyecto de Dios y vemos cómo el Espíritu de Dios sigue aleteando en nuestra iglesia salvadoreña. A mí me da mucho gusto encontrarme con ustedes porque yo, antes de esta misión que Dios me ha encomendado, como ya les he contado, casi siempre fui formador, así que volver al seminario, a una casa de formación, es volver a lo que más he realizado. Y hoy tal vez se me va a salir un poquito la marca de Carmelita por las cosas que les voy a hablar, pero espero no ser gravoso a ustedes. En primer lugar, felicitarles por ese deseo que tienen de ser sacerdotes, por el deseo que tienen de configurarse con Jesucristo, buen pastor. Santa Teresita del Niño Jesús decía, la doctora más joven de la iglesia, como bien la sabemos, que Dios nos hace desear lo que Él nos quiere dar. Para mí, para el discernimiento vocacional, para mí es importante esta expresión o esta frase de Teresita del Niño Jesús: Dios nos hace desear lo que Él nos quiere dar. Si ustedes tienen este deseo de ser sacerdotes, no es porque a ustedes se les ocurrió o un día no tenían nada que hacer, sino el que ha venido preparando el corazón de cada uno de ustedes para que hoy estén aquí, ha sido el Señor nuestro Dios. Él les ha hecho desear lo que Él les quiere dar. Y Teresa de Jesús dice que cuando los deseos verdaderamente son de Dios, estos deseos vienen con la fuerza de las obras. Es decir, que vamos a descubrir que el deseo que ustedes tienen de ser sacerdotes es verdadero cuando este deseo trae la fuerza de las obras. ¿Y qué significa eso? Pues que ustedes se van a sentir muy motivados a estudiar mucho, a orar mucho, a gastar gran parte del tiempo en esa preparación sacerdotal que ustedes deseen. Por otro lado, ese espíritu de oración profundo. La oración no es solamente una cosa en el horario, en este tiempo de oración sacerdotal o del tiempo del seminario. La oración, lo que pretenden los formadores y lo que pretende la iglesia es que ustedes vayan adquiriendo ese hábito de la oración diaria, porque un futuro ministro de Dios, ojalá que nunca lo hubiera, sin oración, es un atentado a la iglesia. Es un atentado a la iglesia, a un pastor del pueblo de Dios que no tenga una profunda intimidad con el Señor. Así que cuando los deseos son de Dios, traen la fuerza de las obras y ustedes se van a sentir siempre motivados, si esta es su vocación, a dar lo mejor de ustedes mismos y a esforzarse por el pueblo de Dios que quieren atender en un futuro, y también a prepararse mucho. Dios nos libre, yo sé que aquí no sucede, por supuesto, de seminaristas que copien en los exámenes. Yo sé que eso sería imposible, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque la verdad que cuando uno tiene y el Señor le pone este deseo sacerdotal, uno sacrifica muchas horas hasta de su sueño y de su descanso por prepararse, y no para sacar un 10 en un examen, sino preparándose porque en un futuro vamos a ser los ministros de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hay que vivir la alegría del seminario. Esto de tener vocación no es que tengan que hacer muchos retiros y que a ver si sí o si no. Algunos se hacen, van a perdonar, como hay unas películas de mucho drama, quizás algunos han visto mucho en películas, y resulta que se hace que si mi opción vocacional y que si mi vida, mi felicidad. No, hombre. ¿Cómo descubre uno si tiene vocación?
viviendo lo que tiene que vivir en el seminario y sobre todo si uno experimenta una paz y una alegría serena. La vocación no es de pegar gritos, tengo vocación, habría que dudar de eso, ni tampoco aquello, el Señor me llamó a esta vocación, que no, uno descubre si tiene vocación cuando hay una alegría serena en el interior y que uno se siente como impulsado siempre a dar lo mejor de cada uno. Y la vocación, por lo tanto, o estos buenos deseos que Dios pone en el corazón, se diferencian de los antojos porque cualquiera podría decir, yo quiero ser sacerdote, pero a veces eso no pasa de un antojo. ¿Cómo saber entonces si tu vocación es la sacerdotal? Si tú pones, como dicen comúnmente por ahí, toda la carne, toda tu carne en el asador, como se dice comúnmente, es decir, cuando todos tus deseos y proyectos y tus ideales van encaminados hacia esto del sacerdocio. Pero si por un lado quieres ser sacerdote y tus deseos, tus anhelos y toda tu vida va por otro lado, definitivamente ya se ha descubierto cuál es tu camino y no hay que hacerse mucho drama. Entonces el Espíritu les va a ayudar y el Espíritu les va a ayudar a configurarse con Jesús, sumo y eterno sacerdote, como lo ha hecho con todos los hermanos que están aquí, con su eminencia, que antier estuvo celebrando, o el 24 estuvo celebrando sus primeros 50 años de vida sacerdotal. Hay que vivir esa entrega completamente y el Espíritu Santo los vendrá a planificar. Los documentos de la Iglesia, Divinum Illud, Mystici Corporis, nos hablan siempre que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Y por eso estamos aquí, porque estamos animados por el Espíritu Santo. Pero otro paso importante que hay que dar, de acuerdo a la espiritualidad de San Óscar Arnulfo Romero, es que, aunque el lema es ignaciano, pero él lo hizo vivo también, sentir con la Iglesia. Tenemos que caminar con esta iglesia y esta iglesia salvadoreña e interesarnos por todo lo que vive la iglesia salvadoreña. Y por eso Romero siempre nos decía, San Óscar Romero, que hay que vivir con esta iglesia. Y Romero nos hablaba mucho de la identidad de la iglesia salvadoreña también, porque no es lo mismo ser cristiano en El Salvador que serlo en Guatemala o serlo en el Caribe. La identidad de la iglesia salvadoreña, y por eso tenemos que estar metidos en la realidad de nuestro pueblo. Nunca el seminario debería de ser como una isla o debería de ser como algo que nos aparta de todo lo que vive nuestro pueblo salvadoreño. Por eso se dice ahí bromeando que el pastor salvadoreño, además de oler a oveja, tiene que oler también a frijol y maíz, que es lo de nuestro pueblo, y oler a romero, por supuesto, ¿verdad? En el sentido figurado y en el sentido también de nuestro querido mártir y profeta San Óscar Romero. Por eso es importante estar conectado con todo nuestro pueblo, y una cosa que debería en todo seminario ser tan habitual como la hora de oración es ver noticias, porque si no pareciera que nos estamos formando para un pueblo que no vamos a saber su realidad. Y cuando un pastor del pueblo de Dios no habla de la realidad que el pueblo está pasando, podríamos decir que es un misionero extraterrestre, que se podría ir hasta la luna a evangelizar, porque lo importante es que así como Jesús se encarnó en una cultura concreta, Jesús el Señor quiere que nosotros como pastores también estemos encarnados en una cultura y en una iglesia y en un pueblo concreto. El Señor no desea trasplantes ni culturales ni tampoco eclesiales. Somos la iglesia salvadoreña y somos la iglesia que Monseñor Romero quiso y deseó, y el Espíritu la inspiró. Y por eso la conferencia episcopal que nos hemos reunido la semana pasada, hemos decretado este año 2020 como año jubilar martirial. Ya habrán leído todos el comunicado por los 40 años del martirio de Monseñor Romero, los 43 de Rutilio, los 40 de la masacre del Zumpul, los 40 años también de las misioneras de Merignol. El año 80 fue un año trágico, como lo fueron todos los 80 en nuestro país, y por eso la Iglesia salvadoreña en este año va a estar celebrando pues ese sentido profundamente, pero profundamente martirial, porque nuestra Iglesia salvadoreña
es una iglesia martirial, y con lo que se ha dado a conocer es con el martirio y con la santidad de tantos hermanos nuestros. Así que en este año pongan siempre lo mejor de ustedes y a vivir ese espíritu celebrativo y jubilar de nuestros mártires. Los mártires son semilla para nuestra vocación también, y todo el Señor les está preparando para que tengan un año de gracia. Este año 2020 tiene que ser para ustedes, como para todos, un año de gracia. Está un equipo formador bien preparado, así como a mí me encanta ese texto del Evangelio de San Juan, que el Señor, después de la resurrección, hasta de cocinero aparece, cocinándole unos peces, aseándole unos peces allí a los apóstoles. También el equipo formador hace eso y muchas cosas más, con tal que ustedes se configuren en esa vocación sacerdotal. Pongan lo mejor de ustedes. Lo mejor que les puede pasar es que Dios les dé esta vocación sacerdotal, y el deseo más santo que Dios ha puesto hasta ahorita en sus corazones es el de llegar a ser ministros del pueblo de Dios, pero encarnados en una realidad concreta, y vivan con ilusión todo lo que le presenten. Santa Teresa decía que ella le temía más a una monja descontenta que a miles de demonios. Fíjense ustedes, ¿verdad? Decía ella, le temo más a una monja descontenta que a miles de demonios. Y podríamos decir lo mismo también en el seminario. Es más de temer un seminarista descontento, que ojalá nunca lo haya, que a miles de demonios. ¿Por qué? Porque lo que es alegría y felicidad para otro, conocer, saber, profundizar, orar, confesarte tu vida sacramental, para otro lo andan como arrastrando. Bueno, eso es lo que yo les quería decir. Quería decirles muchas cosas más, pero yo me callo porque Su Eminencia, el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, quiere darles parte de su testimonio, de sus 50 años de vida sacerdotal, y ante eso toda palabra calla. Pero sí, les exhorto a que pongan lo mejor de ustedes. Este proyecto al que Dios le está llamando requiere los mejores esfuerzos, los mejores sacrificios de cada uno de ustedes. No se conformen con ser seminaristas mediocres o que van llevando la vida ahí por llevarla. Esto es algo hermoso y es algo también serio, y que si hay vocación, uno pone lo mejor de uno. Así que les deseo un año de plenitud y de gracia.